Jeremías era un profeta de Dios y sus profecías sobre la victoria de los babilonios no habían sido bien recibidas por el rey Sedequías. Por esa razón, Jeremías se encontraba preso en el patio de la cárcel. Jeremías sabía a dónde acudir en sus momentos de dificultad. Él clamó al Señor y se detuvo a escuchar su voz. Libro de Jeremías, capítulo 33, versículos del 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí, y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. La situación en la que se encontraba el pueblo de Israel en ese momento era delicada. Estaban bajo el asedio de Babilonia y no había escapatoria. Con el tiempo la nación sería restaurada, pero primero pasarían por el cumplimiento del juicio de Dios que había pronunciado sobre ellos. El pueblo había dado la espalda a Dios, no había escuchado sus advertencias, no había escuchado su llamado. Ni siquiera se habían arrepentido. Ahora estaban viviendo las consecuencias. Dios conocía el corazón de su siervo Jeremías y le habló palabras de ánimo, palabras de esperanza. Dios le recordó a Jeremías quién era él. Dios le dijo a Jeremías: yo soy el Creador. Yo soy el Todopoderoso. Luego Dios animó a Jeremías a compartir su carga con él, a expresarle aquello que ocupaba su corazón. Por último, Dios le aseguró a Jeremías que respondería a su clamor y hasta traería nueva revelación a su vida. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Como Jeremías, tú también puedes acudir a Dios en cualquier momento, incluso en tiempos de dificultad. Clamar a Dios es hablar y compartir con Él lo que te preocupa, lo que te aflige. Al clamar a Dios puedes sentir la libertad de vaciar tu corazón ante Él. No hay nada que le puedas decir a Dios que lo tome por sorpresa. Él conoce tu corazón. Él sabe lo que te sucede, pero anhela escuchar tu voz y que compartas tus situaciones con Él. Cuando clames a Dios, recuerda quién es Él. Trae a tu mente promesas de la Biblia, versículos que hablan sobre el poder de Dios, el cuidado que Él tiene para sus hijos. Recuerda experiencias que has tenido con el Señor en las que has visto su poder. No permitas que tus problemas opaquen la realidad de la grandeza y el poder de Dios. Cuando clames a Dios, lleva tus cargas ante Él. Háblale a Dios con sinceridad. Cuéntale todo lo que te sucede. Lleva tus problemas ante Él. Dile cómo te sientes. Lo que hacen los problemas es cargar nuestra vida. Y cuando una persona está cargada, no puede mucho. No avanza lo suficiente. El peso que lleva le impide avanzar. Por ejemplo, esa persona que a lo mejor está haciendo una mudanza y se echa a la espalda o coge, por ejemplo, una mesita de noche o un colchón. Si el lugar donde tiene que dejar el colchón está muy lejos, en algún momento del trayecto va a tener que parar porque no puede más. En la parte espiritual es igual. Si estamos cargados, si estamos preocupados, ¿qué mejor que llevar nuestras cargas ante el Señor? Lleva tus problemas ante Él. Dile cómo te sientes. Señor, no puedo más. Señor, estas cargas me impiden avanzar. Al clamar a Dios, presta atención a lo que Él quiere decirte. Toma tiempo para escuchar a Dios. Últimamente solo hablamos a Dios. Solo hablamos, pero no escuchamos.
Orar es hablar con Dios. Es tener comunicación con Él. Y muchas veces hablamos nosotros, hablamos y hablamos, pero no escuchamos lo que Dios tiene que decirnos. Por eso toma tiempo para escuchar. Anota versículos bíblicos que vengan a tu mente o frases que sientas que vienen del Señor. Pide dirección al Espíritu Santo. Estate atento a lo que Dios te quiere revelar sobre tu situación, sobre otras cosas. ¿Sabes una cosa? Muchas veces descubrimos nuestro potencial y nuestros dones cuando nos encontramos en medio de situaciones retadoras. Por eso pídele a Dios valentía para tomar los pasos que Él te indique. Tu vida está en sus manos. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Con la ayuda de Dios vas a salir hacia adelante. Por eso, presta atención a lo que Dios te está diciendo. En la Biblia hay versículos sobre clamar a Dios. Jeremías estaba diciendo este versículo conocido: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué al Señor. Clamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Salmo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Atiende, Señor, a mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos. Yo quedo a la espera de tu respuesta. Salmo 55, versículo 1. Escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Salmo 55, versículo 16. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que nos hablan sobre clamarle. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Salmo 107, versículo 6. A Dios elevo mi voz súplicamente. A Dios elevo mi voz para que me escuche. Salmo 77, verso 1. Señor, Dios mío de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya. Que llegue ante ti mi oración. Dígnate a escuchar mi súplica. Salmo 88, versículo 1 y 2. Quiero que me acompañes a leer el capítulo 7 del libro de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este. Pero si mejorarais cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incesando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual he invocado mi nombre?
y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Esta es una palabra que Dios envió al profeta Jeremías. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Es el título de este capítulo 7, versos del 1 al 11. ¿Sabes una cosa? No hay nada más difícil que confrontar la vida de aquellos que creen que están haciendo bien las cosas. Y eso es exactamente lo que Dios mandó hacer al profeta Jeremías. Confrontar y exhortar. No a los impíos, no a los pueblos extranjeros, sino a su pueblo que estaba entrando al templo para adorar a Dios. Exactamente eso mismo es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios te quiere confrontar, Dios te quiere exhortar. Dios cada día nos exhorta a nosotros como cristianos, a nosotros los hijos de Dios, a nosotros sus discípulos, sus diáconos, sus pastores, sus servidores. Dios quiere que tú y yo reaccionemos por medio de la palabra, por medio del mensaje. El Señor nos exhorta a cada uno de nosotros a hacer lo que Él verdaderamente quiere de nuestra vida. Él quiere que mejoremos nuestros caminos, nuestras obras, es decir, que haya una transformación en nuestro estilo de vida actual. Lo mismo predicaba Pablo a los romanos cuando les decía, no se conformen a este siglo, sino que tengan una renovación en su entendimiento, en su mente. Jeremías se paró a la entrada del tabernáculo y comenzó a predicar el mensaje de Dios. Y eso nos dice a cada uno de nosotros algo importante. A Dios no solamente le importa que vengamos, sino cómo venimos, con qué intención, cuál es la actitud del corazón. Eso es lo que importa. En el versículo 4 que acabamos de leer, el Señor nos hace comprender que muchos de nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos. Es decir, nos congregamos en una iglesia, venimos a los cultos domingo tras domingo, posiblemente servimos en un ministerio, pero el corazón, nuestro corazón, no es agradable a Dios. Por eso el Señor en este día nos hace un llamado. Mejora tus caminos, mejora tus obras. Es la palabra que Dios le dio a Jeremías para que la predicara al pueblo. Dios quiere en este día que nos demos cuenta que nuestra vida se puede convertir en una influencia negativa para otros. Qué triste sería que esa persona que el Señor manda que no se junten con ella fuéramos nosotros. Por eso te invito a que leas la primera carta de Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 11. Os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Por eso te decía, qué triste sería que esa persona que el Señor manda que no se junten con ella fuéramos nosotros. Qué dura realidad ver este versículo desde otra perspectiva. No es Dios diciéndonos que no nos juntemos con alguien, sino que es Dios diciéndole a alguien que no se junte con nosotros. Dios nos está diciendo, mejora tus caminos, mejora tus obras, pues el propósito de nuestra vida es ser influencia para otros, influencia de bendición, influencia de salvación. Pero qué duro es que nuestro estilo de vida, nuestras palabras, nuestras actitudes no permitan que las ovejas descarriadas, por ejemplo, del Señor, vengan a beber del agua viva. Como dice Ezequiel, capítulo 34, versículo 19. Hace unos meses atrás hicimos una reflexión sobre las ovejas. ¿Qué tipo de oveja eres? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado.
Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Qué palabra, ¿verdad? En vez de ser de influencia para bien a otros, lo que estamos haciendo es ser piedra de tropiezo, ser una carga, ser estorbo. Tenemos que comprender algunas verdades espirituales importantes para poder mejorar nuestros caminos, para poder mejorar nuestras obras. En primer lugar, cumplir con venir a la iglesia no es todo lo que Dios quiere de nosotros. Y esto es lo que estaba sucediendo en el pueblo. Lo hemos leído, versículo 4, Jeremías capítulo 7. No fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. El pueblo de Judá estaba confiado que nunca les pasaría nada a ellos a pesar de su estilo de vida. Tenían un estilo de vida desagradable. El pueblo estaba haciendo las cosas mal. La seguridad del pueblo era el templo. Por eso no se preocupaban de agradar a Dios con su vida. Iban a la iglesia, iban al templo, pero no había una relación con Dios. Es exactamente la misma actitud que muchos tenemos diciendo: ya fui al culto, ya fui a la iglesia, pensando que eso es todo lo que Dios quiere de nuestra vida. Pensamos que venir a un culto nos da la bendición, la cobertura para vivir una semana sin acordarnos de Dios, viviendo como nos da la gana. Y estamos equivocados. Podemos caer en el error de pensar: ya serví, ya prediqué, ya evangelicé, ya cuidé niños en la escuela dominical, ya ofrendé, con eso tengo libertad de seguir viviendo como me da la gana. Eso no es verdad, eso es mentira. Dios no quiere cristianos que quieran cumplir, Dios quiere cristianos que lo amen de todo corazón. Cumplir es vana religiosidad. El cristianismo es una relación con Dios. Y tú y yo no podemos estar de domingo en domingo. Y toda la semana me olvido de Dios. Dios no quiere vidas perfectas, pero sí quiere que nos esforcemos por ser mejores. Mientras vivamos en este mundo, nunca podremos vivir vidas perfectas, vidas intachables. Y Dios sabe eso. Pero no quiere que eso nos sirva de excusa para seguir viviendo igual. Dios quiere que cada día mejoremos. ¿Y qué significa mejorar? Mejorar significa hacer cambios para bien. Mejorar significa hacer cambios positivos en nuestra vida. Eso es lo que significa mejorar. Tenemos que comprender que no es necesario que tú y yo estemos todos los días haciendo cosas que al final no agradan a Dios. ¿Cuántas cosas hacemos al día en las que tú puedes decir: wow, he hecho esto, pero ¿glorifico a Dios con lo que hago? No es necesario hacer eso. ¿Sabes lo que es necesario? Lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué palabras de Jesús? Nos es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario tener una relación personal con Dios. Y no de domingo en domingo, como hacen muchos. Voy el domingo al culto, me olvido de Dios durante toda la semana, voy otra vez de nuevo al culto el domingo. No. Cada día tenemos que tener una relación íntima con el Señor. Tenemos que tener cuidado con el Evangelio. Tenemos que tener cuidado con el Evangelio que agrada el oído,
pero no confronta nuestra vida con la verdad de Dios. Y eso es lo que estaba pasando al pueblo de Judá. Sí, eso es lo que había pasado, y eso es lo que hemos leído. Versículos del 8 al 10, Jeremías capítulo 7. Si tú lees estos versículos, te darás cuenta que el pueblo de Judá había creído palabras mentirosas de sus líderes religiosos, de sus líderes espirituales, que les decían que a pesar que eran idólatras, adúlteros, ladrones, saldrían librados sin ningún problema para seguir viviendo igual. Ten cuidado con ciertos líderes, ciertos maestros falsos, profetas. Ten cuidado con pastores. Ten cuidado cuando la palabra no te confronta con tu pecado. Ten cuidado cuando la palabra es liviana y no reprende tu estilo de vida equivocado. Esto lo estamos viendo en muchas iglesias hoy en día. Ya lo bueno no es tan bueno. Ya lo malo es bueno, ¿verdad? Y la palabra dice eso, que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y hay iglesias permisivas con el pecado y no cortan, no confrontan. Los mensajes que se comparten son livianos, no reprenden a los miembros, no reprende el estilo de vida equivocado. Y cuidado con ese tipo de iglesias. Ten cuidado cuando te predican lo que quieres oír por conveniencia. Tenemos que comprender algo, la palabra es como una espada de dos filos. Y no es para hacernos cosquillas, sino para penetrar en lo más profundo de nuestro corazón. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Eso es lo que tiene que producir la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Si yo estoy haciendo las cosas mal, si yo estoy en pecado y la palabra de Dios no me confronta, no me exhorta, no me anima a arrepentirme, cuidado. A lo mejor estoy frío espiritualmente. A lo mejor entristecida al Espíritu Santo. Y me pasa como a Sansón. Entristeció al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo abandonó. O el Espíritu de Dios, mejor dicho, lo abandonó. Y cuando se quiso dar cuenta ya no tenía esa fuerza. Que no nos pasa a nosotros de llegar a esa frialdad espiritual. Y pensar de que Dios está con nosotros y todo lo contrario. Hoy Jeremías tiene de parte de Dios una palabra para ti y para mí. Ahora nos toca aceptarla en nuestra vida.